Bienvenidos de nuevo al canal. Ha pasado un tiempo, pero como sabéis, pues bueno, volví a recaer con molestias y prácticamente he estado 2 meses parado. He seguido punción seca con electricidad y parece que estamos por el buen camino. En los meses de julio y agosto no he salido a correr prácticamente 1 o 2 días en semana y muy suave. Lo que me ha dicho el fisio eran más que nada pruebas. Pero en las 2 últimas semanas sí que he estado haciendo alguna prueba algo más seria ya de intentar volver. Y suscribid al canal que vienen cosas chulas. Voy a hacer entrenos distintos a los que he hecho hasta ahora porque creo que lo que queda de temporada, bueno, el inicio de esta temporada hasta final de año va a ser preparación de un 10K más que maratón, y maratón ya lo dejamos para 2025. Así que si no lo habéis hecho, suscribid al canal, que van a venir entrenos distintos. Y las buenas noticias es que las 2 últimas semanas ya ha empezado ese plan de vuelta a ponerse en forma. Salí 3, 4 días en estas 2 últimas semanas. Cada semana hacía, pues eso, 3, 4 días de unos 50, 55 minutos como mucho, y he ido metiendo algún cambio de ritmo, algún tempo, y de momento 2 semanas sin molestias. Y el viernes pasé por el fisio y me ha dicho que todo va bien. Así que nada, voy a ir contando semana a semana lo que vamos a ir haciendo, y adicionalmente van a ser entrenamientos por primera vez en mi vida programadas con un entrenador personal. Ya no va a ser algo que yo por mí mismo prepare, sino buscando a alguien con bastante experiencia y confiando eso, que controle las cargas y un tipo de entreno al que no estoy acostumbrado, que es para preparar un 10K, que si todo va bien será el 10K de Alcobendas el 15 de diciembre. Así que estad atentos, que vamos a ponernos otra vez en forma. Pues el entreno de ayer, hoy es martes por la mañana, y ayer en la pista el primer entreno fue muy duro, pero lo hicimos. Yo pensaba cuando lo puso el entrenador que se me iba a hacer demasiado largo, y bueno, fue duro. Hoy se siente, hoy tengo agujetas por todos los lados, pero hicimos primero 20 minutos de calentamiento, luego paramos e hicimos técnica de carrera, y luego consistía en hacer cuestas y cambios de ritmo. Primero hicimos 6 cuestas, cada cuesta puedes subirla fuerte y bajarla trotando, recuperando. En la subida me tomaban 35 o 40 segundos, una cuesta de, no sé, calculo unos 300 metros, no muy inclinada, pero con pendiente y subir fuerte. Luego recuperabas trotando en la bajada, hacer eso 6 veces. Luego pasamos a la pista de vuelta, y pues eso, entre las cuestas y los cambios de ritmo, unos 2 minutos de descanso, recuperación, y luego hicimos 6 veces, 2 minutos fuerte, 1 minuto más suave, cambiando el ritmo. Los fuertes me salieron a unos 4 minutos el kilómetro más o menos, y suave por encima 5,5 más o menos. Y luego otros 2 minutos de descanso, y yo ahí, después de ese primer bloque, ya estaba reventado. Pero después de esos 6 cuestas, 6 cambios de ritmo, volvimos a cambiar otros 2 minutos. Bueno, simplemente cambiamos de la pista, volvimos a salir para hacer las cuestas. Hicimos 4 cuestas más, lo mismo, subir fuerte, trotar en la bajada, y luego vuelta a la pista y acabar con otros 4 cambios de ritmo de 1 minuto y 1 minuto. 1 minuto fuerte, 1 minuto suave. Y la verdad que es un entreno muy exigente, son unos 50 minutos en total, más el calentamiento y el enfriamiento, ejercicios de movilidad, pero esos 50 minutos el objetivo es trabajar en VO2 max
zona de intensidad alta, pero por periodos cortos. Y luego recuperas, pero no llega a bajar del todo las pulsaciones, así que se hace duro, pero súper contento. Primer entreno de calidad hecho y hoy 5 minutos con 34 a 5:34, muy suavecito, que tengo las piernas cargadas de ayer, pero os voy contando entrenos nuevos como este y espero que os guste. Suscribid si no lo habéis hecho y me podéis preguntar cualquier cosa. Lo que tengo claro es que ahora hay que olvidarse de los ritmos que hacía antes, porque ahora todo lo que sea bajar de 4 minutos ya duele. Y pues bueno, en diciembre del año pasado hice una maratón a 4:01 de media, era un ritmo cómodo y ahora es pues ya dentro de umbral, así que poquito a poco, sin prisas pero sin pausa, vamos a por ello. Please hang up and try again. Aquí estamos de vuelta a jueves y hoy tenemos otra vez cuestas y luego cambios de ritmo, pero hoy en lugar de como el lunes que hicimos cuestas, cambios de ritmo, cuestas, cambios de ritmo, son 8 cuestas y luego hay cambios de ritmo, pero uno mucho más largo. Y después de 8 cuestas hacemos cambio de ritmo, 4 fuertes, 2 algo más suave, pues sin llegar a hacer recuperación, o sea, bajar un pelín el ritmo, luego 2, 1 y 1 y 1, vamos a hacer varios bloques. Primero de lo de 4 fuerte, 2 más suave, 2 veces, el 2, 1, 4 veces y el 1, 1, 6 veces, así que entreno largo y duro hoy, veremos a ver. Aquí estoy con Robert, que nos ha descolgado el grupo de cabeza. Vamos a hacer los primeros bloques de 4 minutos, 2 y duro. Ahora empiezan los de 2, 1 y todavía no bajan las pulsaciones, así que a ver cómo aguantamos. Nos hemos hecho más o menos 3:50, 3:50 y algo, y vamos a intentar mantener ese ritmo en el próximo bloque. Vamos. Hoy, si no es por Robert, no sale de entreno. En las suaves no baja de 173 pulsaciones. Pero ya solo queda 1 minuto fuerte y 1 suave y acabamos. Vamos. Hoy viernes, súper contento porque ayer acabé con unas sensaciones brutales. Hice los cambios de ritmo fuerte a 3:50, 3:55, incluso el último minuto 3:39 y los suaves a 5:15, 5:30 y hoy 50 minutitos de rodaje y vamos recuperando sensaciones poco a poco. Los ritmos ya vendrán, pero el objetivo de esta semana es empezar a tomar sensaciones, pillar forma y que no vuelvan las molestias, y de momento muy contento. Así que seguimos y os voy contando, pero estos entrenos que no había hecho nunca creo que me van a permitir pillar forma en un periodo más o menos corto, relativamente corto. Va a haber que sufrir, entreno durísimo, mejor sensación ayer que el lunes, porque ayer lo hice acompañado y el lunes Charlie iba a otro ritmo, yo no podía seguir. Y ayer con Robert, muy bien, muy contento. Seguimos. Europea del Deporte 2025. Y la enhorabuena a vosotros, al Club Corredores, porque 13 años que tenéis, 13 años de historia, 1800 socios, disfrutéis del atletismo, sobre todo una cosa que para mí...